Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo ande muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso de expresiones algebraicas. Vamos a seguir aprendiendo operaciones con ellas y en la clase de hoy vamos a aprender la potenciación de polinomios. Específicamente vamos a aprender muy puntualmente lo que es el cuadrado de un binomio, ya que es una de las dos operaciones más recurrentes con potencia de polinomios. Cuadrado de un binomio, el nombre se lo dice. Tenemos que elevar al cuadrado un binomio, es decir, un polinomio de dos términos. La otra operación, muy recurrente en el tema de expresiones algebraicas, es el cubo de un binomio, que lo vamos a ver en el video siguiente. Sin embargo, veamos que para resolver el cuadrado de un binomio, esto quiere decir que tenemos un binomio, es decir, un polinomio de dos términos elevado al cuadrado. Para eso vamos a desarrollar la siguiente fórmula. Esta forma está de manera genérica, es decir, está en forma de producto notable o de identidad. Es decir, acá tenemos, por ejemplo, a más b al cuadrado, donde a y b podrían ser cualquier expresión algebraica. Entonces, a más b al cuadrado es igual a ¿qué? Al primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Hay que tener en cuenta que si en vez de ser una suma en el binomio fuese una resta, bueno, tendríamos que estar atentos al tema de signos. Pero bueno, ya lo vamos a ver hoy en otros ejemplos. ¿De dónde sale, de dónde se origina esta fórmula? Muchas veces la aprendemos de memoria, pero bueno, tiene su origen. A más b al cuadrado no es otra cosa que decir a más b por a más b. Entonces me quedaría una multiplicación de dos veces el mismo factor a más b. Repito, a más b al cuadrado es igual a más b por a más b. Si lo resolvemos como una multiplicación en vez de como una potencia y aplicamos propiedad distributiva y reducimos términos semejantes, bueno, ahí nos encontraríamos o llegaríamos a la conclusión de que este es el resultado de hacer esa operación. Bien, ahora sí, veamos este ejemplo. 2x más 3, todo eso al cuadrado. ¿Por qué necesitamos trabajar con esta fórmula? Bueno, por dos cuestiones muy sencillas. Primero que no podemos sumar esto. 2x más 3, al ser expresiones algebraicas, solamente se pueden sumar las que sean semejantes, es decir, que tengan la misma parte literal. Entonces, acá esto no se puede sumar y el resultado de elevar al cuadrado no es válido en algunas situaciones. Lo segundo, bueno, acá tenemos una potencia, una exponente, que no se puede distribuir porque la potencia no es distributiva con respecto a la suma y a la resta. Si acá fuese una multiplicación o una división, sería otra cuestión, pero acá no podemos distribuir. Es incorrecto decir 2x al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque la potencia no es distributiva respecto de la suma y de la resta. Entonces, debido a estas dos imposibilidades o a estas dos restricciones, tenemos que recurrir a esta fórmula de cuadrado de un binomio. Para resolver esto, vamos a nuestro primer término le vamos a llamar a y a nuestro segundo término le vamos a llamar b. Muy bien, entonces, una vez que hemos definido cuáles van a ser nuestros términos, vamos a seguir este modelo, es decir, nosotros partimos del cuadrado de un binomio, es decir, que esta parte de la fórmula ya la tenemos. Por lo tanto, lo que debemos desarrollar es esta segunda parte. Desde el signo igual hacia la derecha. Todo esto es lo que debemos desarrollar nosotros. A al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado más 2 por a por b. Este 2 es una constante en la fórmula, va siempre. 2 por a, que vale 2x, por b, que vale 3. Más b al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado. Ahora, una vez que hemos reemplazado, empezamos a resolver, siempre recordando las prioridades de las operaciones. Es decir, vamos a empezar con las
potencias, luego con las multiplicaciones y al final con las sumas o restas si hubiera. En el primer término tenemos 2x al cuadrado. Ahora acá sí podemos hacer propiedad distributiva. 2 al cuadrado es 4. X al cuadrado es x cuadrado. Recuerden que en el número aplicamos potencia de forma común. Es decir, elevamos a la potencia a la base. 2 al cuadrado 4. Pero en la letra, en la variable, tenemos que aplicar potencia de otra potencia. Recordemos que acá tenemos un 1 como exponente. 1 por 2 es 2. Se comportan de forma distinta los coeficientes o números que las variables o letras. En el segundo término no tenemos potencia, así que podemos directamente multiplicar acá. Como son todos los signos positivos, no hay drama, nos va a quedar una suma. 2 por 2, 4, por 3, 12, x. Y en el último término, más 3 al cuadrado, eso es 9. Veamos si podemos hacer algo más acá. No podemos reducir términos semejantes, así que como no hay más nada para hacer, esta sería la respuesta. Bien, fíjense, partimos del cuadrado de un binomio, que sería esta expresión, y cuando lo desarrollamos, es decir, trabajamos, vamos a llegar a una expresión que en un principio va a tener 3 términos. Bien, después habrá que ver en cada caso particular si podemos reducir términos semejantes o no. La mayoría de las veces no. Entonces, fíjense, llegamos a esta expresión que es la que tenemos acá. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos 5x al cuadrado menos 2, todo esto elevado al cuadrado. Fíjense que es el cuadrado de un binomio. Solamente que el binomio, a diferencia del ejemplo anterior, ahora tiene una resta. Pero básicamente, si bien acá la fórmula es todo con suma, para no confundirnos, vamos a trabajarlo como si fuese una suma, solamente que vamos a estar bien atentos al tema de los signos. Empecemos. Recordemos que primero vamos a identificar en los dos términos cuál le vamos a llamar A y al cual le vamos a llamar B. Esto es indistinto, pero por una cuestión siempre al primero le llamamos A y al segundo B. Ahora lo que tenemos que es empezar a resolver la segunda parte de la identidad, es decir, desde el igual hacia la derecha. Recordemos que esta resta al cuadrado, este binomio al cuadrado, sería esta parte de la fórmula. Y lo que tenemos que obtener nosotros es el desarrollo, es decir, expandirlo desde a cuadrado más 2 por a por b más b cuadrado. A al cuadrado sería 5x a la 2, todo esto al cuadrado, más 2 por a por b, más 2 por a, que vale 5x cuadrado, por b. ¿Cuánto vale b? Menos 2. Atento ahí. ¿Cuánto vale b? Menos 2. Más b cuadrado. Ponemos el más b al cuadrado, es decir, más menos 2 al cuadrado. Cuando tenemos expresiones negativas, lo que recomiendo es que las protejamos con paréntesis para evitar confundirnos en el tema de signos. Ahora vamos a resolver primero potencias, luego multiplicaciones y luego las sumas o restas. 5x al cuadrado, todo eso al cuadrado sería 5 al cuadrado es 25. Y x al cuadrado, esto es potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican, entonces nos queda x a la cuarta. Vamos al segundo término. No tenemos potencias para resolver, por lo tanto vamos a resolver la multiplicación. Pero analicemos los signos. Más por más es más por menos es menos. Nos queda entonces menos 2 por 5, 10 por 2, 20. X al cuadrado. Vamos al último término, más menos 2 al cuadrado. Más menos 2 al cuadrado es 4 positivo, porque exponente par, recuerden que el exponente es siempre positivo. Y bueno, esto sería todo. Fíjense que ya lo que nos quedó no podemos resolver más nada, no podemos reducir términos semejantes, no podemos hacer ninguna otra operación, así que esta sería su expresión mínima. Espero que se haya entendido.
y los invito a continuar viendo este curso para seguir aprendiendo todas las operaciones con expresiones algebraicas. Hasta la próxima clase.